empresario estadounidense John Rockefeller dijo: siempre hay quien trata de convertir cada desastre en una oportunidad. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Y esto lo vemos todo el tiempo, amigos. Cada desastre que pasa en el mundo es la oportunidad para alguien hacer algo. El tema es hasta dónde lo llevamos, ¿verdad? Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Cuando se lucra con el sentimiento ajeno, ese dinero no sirve, no te deja vivir en paz. Con el sentimiento no se compra en el mercado, se compra con dinero. Así que eso es importante. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidas. María, usted está demandando a Yari, ¿correcto? Sí, correcto. Identifíqueme quién es ella, por qué la demanda y qué pide para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Mire, yo aquí demando a esta mujer por la cantidad de $30,000 por crisis emocional, porque gracias a ella mi hija ya no vive. A ella le debo la muerte de mi hija y también que vengo a exigirle que deje de lucrar. No, yo estoy escuchando a la señora porque ella me está diciendo algo que para mí es difícil entender. Déjeme le cuento. O sea, la está responsabilizando a ella si estuviera presa. Sí. No. Le voy a explicar, doctora. Mire, ella es compañera de mercadotecnia de mi hija. Era. Sí, doctora, entonces, pero no somos amigas. Ella no es mi amiga. Eso no es importante. Mi hija cometió un error muy grande, joven, en fin. Ella se grabó en la intimidad con un muchacho. Entonces, en ese video que está por todos lados, se hizo viral. Ella dice una frase en ese video. Entonces, ella aprovechándose de esa frase, está lucrando y ha mandado a hacer camisetas y cachuchas con la frase que mi hija dijo y se está aprovechando y está ganando mucho dinero y no se me hace justo porque ella no tiene por qué faltarle así al respeto a la memoria de mi hija. Ya hizo mucho daño. Usted me está diciendo a mí que su hija se grabó un video con su pareja en la intimidad, haciendo algo sexual. Sí. Ok. ¿Y quién lo puso en las redes sociales? ¿Quién puso ese video en las redes sociales? Lo subieron, no sé exactamente, doctora. Yo de eso no la responsabilizo a ella. Yo sé que mi hija cometió un error muy grande. Entonces no sabemos ni quién subió el video a las redes sociales. Así es. Video que se convirtió en viral. Sí. Ok, dentro de ese video, su hija, haciendo la intimidad con el novio, dice una frase. Sí. Y esta mujer ha tomado esa frase y la está comercializando. Sí, doctora, pero es una frase común. Un momentito. Yo en una ocasión, doctora, yo trabajo en la universidad. Bueno, trabajaba, ya dejé el trabajo porque ya no puedo más estar ahí. Ajá. Yo veía que en la universidad traían las camisetas con ese logo y cachuchas y plumas y tazas y todo. Y yo no sabía por qué, pero en una ocasión... O sea, usted no reconocía ni la frase. No, yo no sabía qué pasaba. Claro, porque usted no vio el video pornográfico. Usted la no verdad lo vio. no lo he visto, no puedo. Pero después me enteré porque llegué a mi casa y no estaba mi hija, le marcaba y luego voy y me doy cuenta que suena ahí. Voy a su cuarto, lo abro y entro y veo que mi hija se colgó y dejó una nota donde me pedía perdón a mí. ¿Su hija se suicidó? Sí. ¿Y le dejó a usted una nota pidiéndole perdón? A mí y a mi familia. Pero ella siempre fue buena estudiante. ¿Y por qué se suicidó? ¿No pudo lidiar? Nomás nos pedía perdón y decía que lo que pasara, que ella nos quería y que la perdonáramos. Eso fue lo que pasó y yo empecé a investigar y entonces ya me dijeron del video ahí los estudiantes porque yo estaba desesperada. Entonces fui y yo dije, ¿quién está haciendo eso? O sea que su hija se suicida realmente porque le dio vergüenza No. lo que había hecho y que haya salido en las redes sociales. Es que
cuando pasó eso, era el mes que yo la notaba. Ahora ya después sacó a cuenta eso. Ella estaba muy triste y todo porque salió el video y le estaban, pasaba ella y le decían negrita, y la frase que ella decía. Es que, doctora, y le ponían, si ella no se hubiera grabado, nada estuviera pasando. No, eso no está en discusión, ella se equivocó y yo lo reconozco, pero ella vivió con eso ese mes, ya cuando vio que se estaban usando camisetas y cachuchas con su nombre, ella ya no pudo más, doctora, ella ya no pudo más. ¿Y cuál era la frase tan... ¿Cuál era la frase tan...? Doctora, mire... El que no se embarra no goza. No, ni la diga. Doctora, Pero es una cualquiera frase común, puede decir- doctora, es una No, frase común, cualquiera lo puede decir. Pero cualquiera puede decir esa frase. ¿Por qué no dijo? Si esa frase la hubiera hecho un año antes o antes de que pasara todo eso, no hubiera vendido ninguna camiseta, ninguna taza, nada. Vea, O sea, doctora. usted piensa que todo esto se vende porque... Claro que sí. Vea, doctora. O sea, que su hija se suicida después que ve toda esta comercialización Exactamente. de las cosas Doctora, de ella. yo no maté a nadie. Yo no maté a Sí, nadie. No, con tus está acciones. claro que tú no Eso, de mataste a eso me está nadie. culpando Ella esta se señora. suicidó. No pudo con Ok. eso, doctora. no ¿Negrita pudo. quién es? ¿Su hija? ¿Le decían Negrita? Sí, negrita. Entonces, ¿por qué no le pone otra leyenda? Si es tan creativa y está estudiando esa carrera, bueno, pues si es muy buena que haga otra frase. Doctora, negrita es como flaquita, gordita, mamacita. ¿Y por qué, es común. ¿por qué no la pusiste Bueno, pero antes de esto que todo eso era pasara? el apodo de su hija. Su hija no se llamaba Negrita. No, Era un apodo. todo el mundo le decía negrita, Ok, yo le era digo su negrita. apodo. Era su apodo. Ok. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta quiero saber, ¿por qué usaron esta frase? O sea, ¿cuál fue la razón de utilizar? Hay tantos videos pornográficos en las redes sociales. Es tanta la cantidad, tanto el material. ¿Por qué se ataron a la No sé. Ok. Envidioso. No, doctora, Bueno, a mí ya. ese hombre A no ver. me importa. Primero explícame cómo este video, ¿quién lo subió a las redes? Bueno, mire, doctora, ese video, la hija de ella y yo teníamos una clase en la universidad juntas. Teníamos que presentar un proyecto, ella conectó su laptop en lo que fue a prepararse, no sé qué pasó, se puso play. Entonces en el proyector salió la imagen del video. ¿De la clase? Sí. O sea que aparte de grabarse el videíto, ella misma comete el error Exacto. de proyectar el video en la Exacto. clase. Ujú. Dos Entonces errores. en lo que ella va a agarrar sus cosas, pues todo el mundo empieza a grabar. Se ríen, todos los compañeros de la universidad se estaban riendo, todo el mundo estaba grabando. Entonces, ese no es mi problema. No. No, claro que no. Yo solamente aproveché el momento. Fue una frase que todo el mundo empezó a decir en la universidad, hablaba de la frase, y yo dije, bueno, yo estudio marketing, entonces eso va a funcionar. Yo Ok. lo tomé como Yo no digo beneficio que no, hacia mi que mi persona. hija no se equivocó. Doctora, yo tengo que pagar mi universidad. Mi universidad es cara. Si en eso le estoy sacando dinero, yo tengo que aprovecharlo. Lo siento mucho, siento el dolor de la señora. No lo pero- sientes. Claro que No lo lo siento, sientes. doctora, O pero sea que ni ahora modo. también O sea, la se ha vida hecho es popular así. en la universidad. Ahora la Exacto. gente usa la camisetita, tititi. Yo empecé a printear, no sé, poquitas, empecé con 100 y se vendieron rápido. Ok. Entonces yo dije, bueno, esto es un negocio. Pero ¿y por qué le pusieron hasta el nombre? Negrita. Bueno, doctora, le pude haber puesto flaquita, ¿Por qué no se lo gordita, puso? rellenita, cualquier cosita. Eso es lo que Doctora, se vende y a la es gente que le todos encanta el saben morbo. que esa Entonces, frase es bueno, a la en gente hay que darle lo que alusión pide, ¿no? al hecho y relacionan con mi Señora, hija. porque usted la conoce, porque era su hija, porque era alguien... Pero para el resto de la gente, si cualquiera de aquí ahora se lleva una de estas camisetas, ellos no saben Para quién cualquiera usted. de aquí, quizá, Para pero ellos toda la esto no universidad significa sabe. nada. Comercialmente esto no es nada. El que ve esto dice, mira qué simpático. Ahora, el que doctora, no se va la embarca no señora, goza. va a mi casa, me gritonea, me agrede. Yo no me voy a poner con una persona como ella, Toda la doctora. comunidad Estoy universitaria cansada, ya me conoce tiene el hecho. loca. Yo le quiero poner Aquí una lo orden de triste del restricción. caso es, mis amigos, el nivel de crueldad al que estamos llegando. Es que no nos importa. Para hacer un billete, un peso aquí, un dólar allá, no nos importan los sentimientos de nadie. No le Y vale. bueno, hasta cierto punto tenemos que entender que a la gente tampoco le importa compartir su intimidad. Porque el que de un principio se graba en un videíto se está exponiendo. Porque el que entiende realmente cómo es esto y lo conectado que está al mundo entero, es que no se graba.
Es que no se graba, señora. Yo sé que fue un error, estaba muy joven. Si alguien tiene la culpa, sé. doctora, Ok. es su hija. Usted tiene un por haberse testigo. grabado. Testigo, pasemos al testigo de la demandante. Aquí la lección cada vez se hace más clara. Para mí, cada vez se hace más clara. No se graben en la intimidad. Exacto. Si se van a grabar en la intimidad, cúbrase la cara. Caramba, no sea estúpido. Póngase una máscara. Tápese cosas identificantes de su cuerpo. Si usted tiene ese exhibicionismo y no le importa, entonces haga lo que le dé la gana. Y bueno, yo no, mira, no te voy a decir que eres poco creativa porque al final estás haciendo lo que hace todo el mundo. Al final todo el mundo sigue las tonteras estas. Porque esto se le pudo haber ocurrido a cualquiera. El que no se ensucia no goza, el que no se ensucia no progresa. Doctora, si no lo hacía yo, no, pero bueno, lo sacaron de ahí porque a ti te pica de que era tu exnovio. Te tiene que picar de alguna manera. Te tiene que molestar de alguna forma. Buenas tardes, ¿tu nombre? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Jessica. Jessica, ok. Estás aquí apoyando a la demandante. Así es, doctora. Ok, ¿cuál es tu testimonio en el caso? El testimonio que yo traigo en esta tarde es, yo era la mejor amiga de Susi. Entonces, un día llega Susi a mi casa llorando, desesperada, suplicándome que fuéramos a la casa de esta persona aquí presente a que por favor le suplicáramos de que ella quitara todos los souvenirs, todas las cosas que había hecho para la venta, para que ella las quitara, porque Susi ¿Y ella rehusó? Ella rehusó totalmente. Ok. Y Susi estaba depresiva, casi depresiva por lo que estaba sucediendo. Cuando llegamos a la casa de ella, lo que Yari hizo fue gritar, comenzar a gritarnos y no paraba de decirle a Susi que nos fuéramos de la casa. Oye, una pregunta. ¿Alguna vez su hija, o tú que eras su mejor amiga, fue a consultar a un abogado para preguntarle si había una demanda legal contra ella para que cesara esta actividad? ¿Fue a consultar a un abogado alguna vez? No, doctora. No, eso no. Doctora, cuando yo le hablé a la policía estuvo Yo en no contra sé. de ella, porque ella fue la que se equivocó. Doctora, yo quiero Ella me decir está algo. culpando de algo. Yo no hice, me está culpando de la muerte de si su me hija. permite, si me permite, yo quiero agregar algo Dime. a la historia. Ajá. Y es que cuando yo fui con Susi a la casa de ella, lo que ella gritó a Susi fue, usted tiene que pagar por lo que hizo. Usted va a pagar por lo que hizo. Ok. Por haberse estado con mi novio y usted va a estar Ok, aquí, muy... ahora yo les voy a decir la verdad. ¿Qué más da cuál fue su motivación? Si es ganar dinero o era vengarse de su hija. La motivación de ella da lo mismo en este caso. Aquí son las acciones. Las acciones que ella ha tomado, que yo no sé, al final realmente no sé qué está violando ella. No Pues estoy haciendo sí, nada pero ilegal, es que doctora. No es nada sé qué está ilegal, violando nada, porque ella no nada. violó la privacidad de Susi. No estoy usando la Ella imagen está de Susi aprovechando tampoco. mal- Claro que no, no me está estoy usando aprovechando, un claro que nombrete no. que cualquiera puede llevar el nombrete de negrita, Pero que la porque a negrita comunidad le dicen sabe a que es en cualquiera alusión a mi de hija. cariño, o sea, no la identifica a ella como tu hija. Si alguien no ve ese video, y en el video Toda le la dicen universidad lo ha negrita, visto, maestra. pero la gente que la conoce ¿Para a qué se ella, graba los que tu no hija la conocen, entonces? No me culpes no de algo significa que tu nada. hija hizo. Si yo veo el video ese, señora, para mí no significa nada, pero yo no la conozco. Pues mi hijo está en otra escuela y a mi hijo también le están diciendo sus compañeros, ya se fue a vivir con su tía. Pues lo hubieras Entonces, dicho tú, ok, hija, que no ok. estuviera grabado. Pasemos al Chicos, testigo no, de la demandada, por favor. Una pregunta, señora. ¿Su hija alguna vez recibió algún tratamiento psicológico? No, doctora, ¿Nunca siempre tuvo un ella problema? siempre era bien alegre. era Porque muy yo le voy a popular. decir una cosa. El suicidio, yo creo que es una de las acciones más radicales que un ser humano puede Es tomar. lo peor que nos ha pasado. Usted se llama Humberto, está aquí apoyando a la demandada. A la demandante. Yo Ok. tengo un printing acerca de la universidad donde ella está estudiando. Vino a mí y me dijo que tenía una idea de hacer esa camiseta. Entonces yo le fié como por 5,000 items, que son camisetas, Ajá, capelinos, artículos, cachucha, ajá. artículos. Sí. Sí, ok. Plumas Eh, también. a mí me gustó la idea buenísima de lo que estaba escrito ahí, porque es un producto que se vende. Es una frase pegajosa. Y el problema mío no es ahora eso, es también yo la estoy apoyando a ella y también
No quiero más que esa señora venga en mi negocio a decirme si tú cosas tienes derogatorias. hijos, tú tienes Y yo hijos. tengo hijos, señora, No pero yo piensa soy... en sus hijos. Y yo pienso en mis hijos, yo tengo que decir, tengo que llevarle comida a mis hijos. Y yo nada más que estoy haciendo un printing de unas palabras, de una frase. Yo no Este es el estoy negocio matando de a este nadie. señor, el señor es... Yo no este es tengo su ninguna trabajo. culpa. ¿Por qué tiene que venir ese mí, señora? Y vuelvo y le Disculpe. repito, usted está casi más identificando la situación con todo el hincapié que le está haciendo. Mire, señora, en este mundo todo pasa tan rápido. Aquí se mueren gente importantísima, famosísima, y lo que dura son 3 días el recuerdo. Al 4.º día ya ni se acuerda nadie. ¿Usted sabe cuántos videos virales pornográficos hay andando en la internet? Mire, señora, son tantos. A mí me parece que usted le está haciendo hincapié a algo que si usted lo deja volar, cuando pasen 3 meses aquí nadie se va a acordar de Es que las esto. pastillas le están haciendo Ni daño, le va a doctora, está importar loca. a nadie, No, excepto no a son las usted y a su pastillas. dolor. Créame lo Y que al le de mi estoy diciendo. familia. Pero ¿por qué va a lucrar ella con eso? Porque no es tiene justo. respeto por No su hay familia. Doctora, yo no estoy... Sí, la frase es pegajosa por su para memoria. cualquiera. Cualquiera Es piensa como que puede te ser quiero, pegajosa, pero va a ser te amo. pegajosa No, ¿por qué no las hasta que pusiste salga la esa? próxima. Pero la razón por la que No usted es la tan hizo pegajosa, no es tan espectacular. Bueno, pero es popular en la universidad y Es eso que me no es ni sirvió, nada del me otro sirvió, mundo, hay miles de doctora. maneras de decir esto. Pero es que nosotros ¿Y por qué mismos le le ponen hacemos negrita? hincapié a estas estupideces. Vamos a pasar a los expertos, por favor. La doctora Geisha Menéndez, el abogado Ángel Leal y el especialista en redes sociales Ahmed Cruz. Nosotros mismos somos los culpables de la mayoría de lo que nos está pasando. La mayoría es esto, culpa de nosotros. ¿Sí o no? Vamos a hablar primero. ¿Qué le pasó a esta muchacha que el videíto privado que tenía, de pronto, ¡pum!, se le proyectó en la escuela? ¿Qué le pasó a ella? Buenas tardes, Muchacha doctor. joven, ella no sabía manejar esto. ¿Qué le pasó? Buenas tardes, doctora. Esto Buenas aquí tardes. puede haber pasado un par de cosas. Uno puede haber tenido un error. Como usted bien dijo, el primer error es grabarlo. A la vez que uno lo graba, ya está expuesto a que con una copia inclusive de respaldo, que no fue lo que sucedió en este caso, al iCloud o a Google Drive, se puede replicar a incluso una película, una comedia al respecto. Pero en este caso pueden haber sucedido dos cosas. Una, que por error le haya dado un clic inadvertidamente porque estuvo en los últimos videos, como quedan los recientes, lo más reciente que uno estuvo básicamente proyectando en la computadora. Claro. Y también puede haber sucedido que haya tenido un virus o algún tipo de programa malicioso que se dedica muchas veces a robarse estos videos y también a proyectarlos. Ok. Doctor, la reacción de esta chica de cometer suicidio ante lo que le estaba ocurriendo es indicativo de algo más serio que simplemente lo que le estaba pasando. Bueno, no sabemos obviamente el historial de ella, pero sí puede haber exacerbado alguna condición que ella pudo haber tenido, como por ejemplo un adjustment disorder, un desorden de ajuste, ya que ella estaba en la universidad, el cambio, no sabemos. Pero sí hemos visto también que hay muchachos que cuando han tenido este tipo de situación extrema... Bochornosa. Bochornosa. O sea, el suicidio es una respuesta al bochorno. Bueno, no siempre, pero han habido casos en que sí, la persona se ha visto tan encerrada y que no ha tenido escape y lo que ha buscado como medio de escape es el suicidio y hemos visto muchachos en universidades que han llegado a eso por las mismas razones. Doctor, Sí, doctor. ¿ella está violando algo, alguna cláusula de derecho de autor, de algo legal? esa frase Bueno. es como- Al ella tomar esta frase y Derecho- comercializarla, una frase común y corriente. Correcto. Precisamente por ese motivo, derechos de autor, no. Esto no era registrable con derechos de autor, esa frase. Posible demanda por imposición intencional de angustia emocional. Cuando una persona actúa intencionalmente o descuidadosamente con conducta escandalosa, se llama la demanda de la crueldad, ¿ok? Por conducta Doctora, cruel. nada de eso, nada de Entonces, eso. y Ay, dicha conducta me ocasiona fascina. daños y perjuicios sustanciales, emocionales y físicos, cabe la posibilidad, estableciendo todos estos elementos, de que exista esa demanda.
Cabe la posibilidad. Cabe la posibilidad. Aquí lo que hay que actuar bien. Aquí lo que no hay que grabarse en cuero, no hay que hacer videos porno. Ay, porque la gente tiene esta idea de hacer los videos porno. ¿Qué les pasa? Todo el mundo quiere ser artista porno. Es que se les olvida lo que hicieron y tienen que estarlo mirando. Y luego culpan a Y no lo pueden volver a hacer. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Precisamente lo difícil es encontrar la conducta escandalosa, es un nivel de prueba muy alto. Yo quiero que la gente use un poco la cabeza antes de actuar, antes de hacer el videíto pornográfico, que se acuerde de este caso. Es lo que yo quiero. Que tú te acuerdes del caso antes de tomarte la fotica. Tápate la carita. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Tú vas a compartir con la señora ¿Pero por la qué, ganancia. ¿Por qué? Porque sí. ¿Pero por qué? Porque tú lo hiciste por venganza y ella está dolida con tu venganza. No. La mitad de tu ganancia compartida con la señora. He dicho, caso cerrado. A reciclar y todo eso. Ok, un día un señor, un vecino de allí del barrio, él me veía en lo que yo estaba haciendo y él me ofreció